como conductuales, como no verbales, como expresiones también faciales. Me explico. Yo puedo describir que cuando, inclusive entre los seres humanos, yo puedo describir, yo puedo hacer una descripción de mis amigos, de mi familia respecto a cuando se enojan. Entonces yo veo cómo ellos enfrentan, cómo hay una secuencia repetitiva, generalmente lo hacen de tal o cual manera y generalmente las señales, las reacciones, las expresiones son tal y cuales. Por lo tanto, yo puedo tener un patrón. A eso es lo que se refiere la descripción como tal. Ahora, respecto a la predicción, bueno, la ciencia y por lo tanto la psicología indudablemente eh, tiene como objetivo fundamental la predicción de las conductas y por lo tanto eso implica que a priori se entiende que existen leyes que hacen que ciertas relaciones sean regulares y por lo tanto predecibles en el tiempo. Es decir, yo desde la descripción puedo pasar a la predicción. Y eso, la verdad es que es algo que hoy es transversal a todas las ciencias. Queremos predecir, queremos anticipar el comportamiento de las personas. Hoy se hace desde todo punto de vista. Yo creo que probablemente un área importante dentro de la psicología, por ejemplo, puede ser el psicomarketing, que puede ser también la toma de decisiones, cómo las personas toman decisiones, eso influye de alguna manera, o sea, eso, no, eso es un objetivo que permite a la psicología poder predecir el comportamiento de las personas. Y así muchos ejemplos respecto a la predicción. Eh, un dato anexo, yo creo que Buenos días, lamentablemente... profe. Hola, buenos días. Disculpe, ¿está grabando la clase? Oh, no, buen dato, muchas gracias. Porfa. Voy a... Ahora sí, gracias. De nada. Eh, bueno, y en general la ciencia busca la predicción, en todos los ámbitos y eso es algo que yo creo que, como se hablaba, un dato aparte, yo creo que la ciencia, si bien es cierto, tiene esta pretensión, ha quedado corta en muchas cosas. Yo creo que en algunas áreas es mucho más precisa, en otros, como los fenómenos naturales, por ejemplo, pese a los intentos que hay de predicción, todavía no podemos anticipar algunos fenómenos como los que nos ha tocado vivir en Chile, como terremotos, tsunamis y ese tipo de aspectos. Por lo tanto, pero sigue siendo un objetivo central para la ciencia y para la psicología. La explicación. Y yo creo que la explicación está a la base del diseño de los diseños experimentales. Es decir, la explicación funciona bajo la idea de que X, si se da X, se genera un Y. Y eso es lo que se entiende como explicación lineal causal. Existe una causa que genera una consecuencia. Eh, por lo tanto, ese es otro de los objetivos de la investigación. Identificar cuáles son los eventos que generan determinadas reacciones, comportamientos, fenómenos o procesos. Y Profesor, finalmente, ¿sí? ¿cómo se llamaba? ¿Explicación lineal causal? ¿Algo así? Sí, la explicación entendida como una explicación lineal causal. Esa es como la lógica paradigmática y un poco asociado con lo que hablamos en la primera clase, epistemológica y ontológica, es decir, yo hay una causa para explicar el evento. Esa es la idea de base. Profe, Dígame. eso sería como asociación entre variables, ¿no? No necesariamente como asociación entre variables, porque cuando yo hablo de correlaciones, que también es parte de los diseños experimentales, las correlaciones son asociaciones entre variables, pero lo que pasa es que las asociaciones tienen que ver con que mutuamente se influyen. Del punto de vista de la explicación, es en una sola dirección, no es bidireccional. Es decir, yo digo, si se da X, hay un Y. No que Y pueda influenciar a X. ¿Me explico? Sí, profe. Por lo tanto, aquí hay un ejemplo, por ejemplo, bastante tradicional en términos de la conducta agresiva en los niños.
hay quienes han planteado en su momento, en el origen de las explicaciones, decían, bueno, los niños que se exponen a programas televisivos agresivos presentan conductas violentas. Entonces había una X, que es el estímulo, que es el programa agresivo, y la consecuencia, que es que el niño presenta conductas violentas. Esa es la lógica que hay dentro de la explicación lineal causal. Profe, Sí, le escucho. ¿por qué la aplicación de ese objetivo final de la ciencia psicológica y mejorar la vida de las personas? Lo que ocurre es que en el objetivo de la aplicación, yo creo que, y esta es una apreciación, una apreciación que comparten algunos autores, que es que, claro, acuérdense que la investigación básica en sí misma es generar el conocimiento desde el conocimiento ya existente. Entonces, yo aumento elementos, ideas al acervo del conocimiento en una área determinada. Ahora, la aplicación es de algún modo la secuencia final y última en términos de poder cambiar, en el fondo, y aplicar a la realidad los elementos del conocimiento generado desde la investigación básica. Como está planteado en ese ejemplo, yo puedo estudiar, identificar los factores asociados a la depresión o a la agresividad en los niños. Eso es investigación básica, eso puede ser, insisto, desde la descripción, desde la explicación, pero la aplicación de esto sería cómo los elementos que han hecho que yo pueda identificar los factores asociados a la depresión o a la agresividad de los niños, yo lo incorporo, por ejemplo, al ejercicio terapéutico, al ejercicio de la intervención en psicología. Eso sería el fin último en términos de la aplicación como objetivo de la investigación en psicología. Entonces, ¿me explico? Es decir, yo estudio la depresión, identifico cuáles son las características, cuáles son los factores que están asociados, y por lo tanto, hasta ahí es conocimiento por conocimiento. Pero cuando yo tomo estos elementos y, por ejemplo, construyo, creo la teoría cognitiva para la depresión, eso es aplicación desde estos conocimientos. Ya, profe, gracias. Vale. Por lo tanto, creo que es importante hacer distinciones dentro del punto de vista, si bien es cierto, los diseños experimentales, en la imagen como más instalada en las personas, en el fondo es un laboratorio, tenemos que hacer la distinción que podemos hacer investigación experimental tanto en laboratorios como en el campo, en el mismo contexto. Y aquí, como ustedes ven en la diapositiva, ahí está la explicación en el fondo de las dos distinciones. Es decir, la investigación de laboratorio permite al investigador un mayor control, indudablemente. Cuando yo estoy en un laboratorio, en el fondo, las condiciones del estudio son mucho más específicas, por lo tanto son mucho más precisas desde el punto de vista de la medición. Ustedes imagínense un laboratorio en términos de, no sé si ustedes conocen los tubos de ensayo, las pipetas, o en este caso podemos nosotros medir reacciones táctiles o dermatológicas, en el fondo, ante determinados estímulos. Todos esos instrumentos, en el fondo, electroencefalografía, son elementos de precisión, por lo tanto, son instrumentos que están utilizados en el diseño de laboratorio. Por lo tanto, y además los participantes, como señala el slide, son seleccionados y son colocados en el fondo, son seleccionados a través de características preestablecidas y colocados en las diferentes condiciones del estudio, de una manera, insisto, mucho más sistematizada. A diferencia de la investigación de campo, que se lleva a cabo en el medio ambiente y por lo tanto trata de algún modo de cumplir con algunas condiciones de control, pero estamos en un entorno, estamos en la vida diaria, por lo tanto ahí hay una serie de variables que, a diferencia de el diseño de laboratorio, no van a ser controladas. No sé, desde el clima, desde la presencia de otros estímulos, de otras personas, es que yo estoy estudiando en el fondo el comportamiento, no sé, de ayuda en el contexto natural. Ahí hay bastantes ejemplos. Desde el punto de vista de la psicología social es una subdisciplina dentro de la psicología que aporta muchos ejemplos respecto a lo que yo le estoy planteando.
Aquí quiero compartir con ustedes un estudio, un diseño de un ejemplo de lo que estamos recién hablando, de laboratorio y de campo. Donald Dutton y Aaron, en el 74, ellos son psicólogos, psicólogos y ellos desarrollaron una investigación que hoy es considerada como un clásico dentro de la psicología. Ellos hicieron un postulado teórico, acuérdense lo que hablábamos, o sea, partimos desde una teoría y a partir de eso generamos también nuestras reflexiones y a partir de eso podemos hacer preguntas. Y ellos plantearon que la teoría de los dos factores del amor romántico, y ellos postulaban que las personas que experimentan una fuerte excitación física a veces pueden malinterpretar esa excitación como amor. Eso eran sus postulados. Estoy hablando literalmente de cómo ellos lo planteaban. Hoy sobre teorías del amor romántico, sobre la teoría del amor, en general hay muchas, pero esto fueron lo que ellos tomaron en ese momento, acuérdense, 1974. Muchos de ustedes no habían nacido todavía. Y por lo tanto, aquí hay dos componentes teóricos importantes en lo que ellos planteaban, es decir, la excitación fisiológica y la interpretación cognitiva de esa excitación. Por lo tanto, ¿qué hicieron ellos? Ellos en Canadá, en este puente que ustedes ven, que es el British Columbia, en un parque nacional en Canadá, lo que hicieron fue diseñar el experimento de la siguiente manera. Utilizaron confederados. Es un término bastante utilizado en psicología y en psicología social sobre todo. Los confederados son aquellas personas que son parte del experimento, que están de algún modo coludidos, entre comillas, con el experimentador, con el investigador principal. ¿Qué hicieron ellos, en el fondo? Contrataron, hicieron participar a mujeres que ellos mismos describen como mujeres atractivas, buenas mozas en fondo, y lo que hacían estas mujeres es que en ese puente, que aquí hay unas condiciones específicas, en ese puente en particular hubo dos escenarios. Ese puente que están viendo, que tiene una longitud aproximada de 170 metros, de 1,5 metros de ancho y un poco menos, y 70 metros de altura respecto al río. Y otro escenario, el mismo diseño, pero en un puente que tenía aproximadamente unos 5 o 6 metros de altura y un puente rígido. Acuérdense que este es un puente colgante también, si ustedes lo ven en la imagen. Entonces, esos eran los dos diseños, las dos formas que ellos plantearon esta investigación de campo. Por lo tanto, estas mujeres que participaron del estudio lo que hacían era presentarse, es decir, interceptaban a hombres, específicamente hombres, que iban cruzando este puente y les explicaban que estaban haciendo una investigación, un estudio para conocer cómo, en el fondo, los ambientes naturales podían influir en la creatividad de las personas. Esa era la indicación. Entonces, lo que hacían era que les presentaban una lámina del TAT. ¿Ustedes conocen el TAT? No, profe, yo no. Es como el CAT Eh, para adultos. Sí, es el test de percepción temática de Temática. Cattell. Sí, Sí. son distintas láminas donde generalmente cómo se utiliza es que tú vas creando historias y la indicación es que tú construyes historias de presente, pasado y futuro. Tú las escribes. Y hay un análisis, es un test que surge desde la base de la teoría psicodinámica y se interpreta, por lo tanto, en función de esa teoría, los contenidos que estos pueden tener. Por lo tanto, hay contenidos obviamente que son explícitos en la forma en que uno escribe la historia y otros que se infieren a partir del relato de las personas. Entonces son varias láminas. El TAT, cada lámina tiene una finalidad de evaluación. Cada lámina, yo puedo usar un conjunto, un par de láminas para evaluar determinadas características de personalidad de los sujetos. Esto fue creado por Cattell y es un instrumento
que entiendo yo que todavía sigue siendo bastante utilizado, sobre todo en el ámbito de la evaluación psicológica, clínica. Entonces, tomaron una lámina de una mujer que aparece un poco difusa. Entonces le pedían a los hombres que escribieran una historia, que relataran una historia. Entonces, lo que ellos encontraron, en el fondo, esto mismo se hizo bajo las mismas circunstancias, con hombres, pero en un puente que era menos comilla, estimulante que este puente colgante, y lo que encontraron ellos fue que definitivamente, perdón, y además de plantearles que escribieran esta historia, en el fondo, respecto a esta mujer o esta lámina del TAT, después le terminaban diciendo, bueno, que cualquier cosa, si tenían más dudas, podían llamarle y le daban su teléfono. ¿Ah? Entonces, en este caso, las condiciones siguen siendo las mismas. El contexto ambiental donde se llevó a cabo era diferente. Que encontraron ellos que, en general, los hombres que fueron entrevistados en el puente colgante relataron o escribieron historias con un contenido sexual mucho mayor que los hombres que estaban en el puente, que no estaban con condiciones de un puente más seguro, podríamos llamarlo de algún modo. Y además, los hombres entrevistados en los puentes colgantes llamaron más a las confederadas, a las mujeres, que los hombres del puente que era, comillas, el puente rígido, en el fondo. Entonces, se dan cuenta que ahí ellos ya de algún modo demostraron que efectivamente, estamos hablando del contexto de la excitación y por lo tanto el ambiente, el entorno en este caso de un puente colgante, que obviamente ustedes han estado en un puente colgante en el fondo, ahí a quienes, por mucho que uno no le tenga miedo a las alturas, igual pasan cosas, por lo tanto a partir de eso ellos estaban haciendo esta demostración que efectivamente la excitación puede permitir a una interpretación de índole de amor respecto a la interpretación de la relación con la mujer confederada que los entrevistó. Ahora, a partir de eso, Dutton y Aaron dijeron, ok, vamos a ver qué pasa también en el contexto laboratorio, y a partir de eso, lo que ellos dijeron, bueno, esto sea en un contexto natural, pero entonces tratemos de llevarlo a lo tradicional del diseño experimental. Y lo que hicieron fue diseñar también un experimento bajo los mismos conceptos, bajo las mismas ideas respecto a cuáles eran los efectos de las descargas eléctricas en el aprendizaje. Esa era en este caso, la explicación del estudio. Las condiciones fueron las mismas, es decir, se invitaron a hombres, las confederadas o las personas miembros del equipo que los entrevistaban o que les indicaban las condiciones del experimento eran también mujeres, las mismas características, que eran buenas mozas y todo, y algunos le dijeron que las descargas iban a ser muy fuertes, pero iban a ser breves pero fuertes, y a otros le dijeron al otro grupo de hombres le dijeron que las descargas en general iban a ser como un hormigueo, que no pasaba nada. Nuevamente lo mismo, y encontraron los mismos resultados de algún modo, es decir, que aquellos hombres a los cuales se les indicó que los efectos de las descargas iban a ser mucho más intensas, presentaron también relatos con contenidos sexuales mucho mayores y también tendieron a llamar más a la confederada que el otro grupo del diseño experimental. Así que, por lo tanto, a partir de eso, estos dos psicólogos tuvieron los elementos en términos de los resultados para demostrar lo que inicialmente la teoría y sus hipótesis y su pregunta de investigación habían señalado. ¿Qué les parece? ¿Les quedó claro un poco la idea de cómo, o sea, no solamente por el tema conceptual, teórico, sino que también la forma en que hicieron, esto es un diseño de investigación? Profe, es llamativo, pero una duda. Dígame. ¿A unos les ponían más corriente que a otros o no? ¿O solo se los decían? No, solo se les decía. Ah, ya. Sí, solo se les decía. O sea, solo se les decía.
Entonces, era una especie de efecto persuasivo a priori, Sí. a partir de la indicación. Sí. Sí. En YouTube Interesante. está ese video, parece. Yo lo había visto. El video de las descargas eléctricas. Sí, Ah, no, pero eso lo hizo el Milgram. Milgram, ya lo vamos a ver más adelante. Les voy a ver si alcanzamos durante las clases que a mí me corresponden de ver ese diseño o ese experimento. Es un experimento clásico de la psicología social, donde efectivamente a los sujetos, específicamente a los sujetos se les invitaba a ser partícipe de un estudio en el cual les pedían o les indicaban que por cada error que cometían las personas que estaban siendo estudiadas, ellos tenían que aplicar descargas eléctricas. Y a medida que iban aumentando los errores, aumentaban el nivel de descargas eléctricas. Eso nunca ocurrió, ¿eh? Nunca ocurrió en términos de las descargas, pero la persona que estaba siendo estudiada no sabía que las descargas no se emitían. La persona escuchaba los gritos de la persona que recibía las descargas. Pero eso es un clásico de Milgram, de cómo en el fondo las personas pueden perder la capacidad volitiva y pueden transgredir porque ahí había un tema ético. Son diseños experimentales que hoy ya no se pueden hacer porque transgreden las guías éticas fundamentales de la investigación. Pero eso es de Milgram. Esto es un ejemplo, el de Dotton y Aron, el que les acabo de relatar, es cómo los diseños experimentales pueden llevarse a cabo en el campo, en el ambiente natural y también en el ambiente de laboratorio. Esto se ha hecho también con la conducta prosocial, no sé, hay algunos, por ejemplo, las cámaras indiscretas, yo creo que es un ejemplo un poco más burdo, pero de cómo se diseñan algunos experimentos en el campo. Por ejemplo, la conducta de ayuda, cuando uno puede de algún modo estudiar en la calle, en el fondo, qué pasa cuando una persona se cae, qué ocurre. Por ejemplo, cuando una persona se cae, pero no hay testigos. Hay diseños donde plantearon esto mismo y no habían testigos, habían, no sé, un testigo y habían 3 testigos. Y a partir de eso evaluaban cómo las personas en el entorno acudían o no a prestar ayuda a la persona. Profe, Dígame. una duda. Aquí vimos que la investigación de campo y la de laboratorio el mismo resultado. ¿Siempre se encuentra esto? ¿A veces se encuentran diferencias? No, yo creo que a veces hay diferencias. Yo creo que estos son ejemplos clásicos, pero hoy en día es probable que puedan haber diferencias. Yo creo que esto es lo que fue escrito en términos de buenos ejemplos, pero tienen que haber habido, obviamente, muchos otros intentos de estudios de estas dos áreas que no llegaron a los mismos resultados. Entonces, lo que ellos en el fondo fueron capaces de demostrar es que efectivamente, tanto en el contexto de campo como de laboratorio, obtuvieron resultados, si no iguales, muy, muy parecidos. Entonces, y de algún modo, si ustedes se dan cuenta, uno también, sin querer queriendo, uno cuando está camina por la calle, uno observa, a veces ve, a veces uno coloca también pruebas en el fondo. En la vida cotidiana uno es un investigador, un pseudo investigador de estas características, de este tipo en el fondo. Uno ve, coloca algún tipo de comentarios o ve cómo la gente reacciona. Eso es también una forma de investigar, insisto, no formal, pero que está asociada a estos elementos. Perfecto, seguimos. Bueno, yo creo que en el ámbito de las redes sociales, yo creo que es un contexto, bueno, peligroso sin duda alguna, pero en el cual también se hacen muchos estudios, hay mucha manipulación.
No sé si ustedes vieron, hay un documental en Netflix, se lo recomiendo, se llama El dilema de las redes sociales. Eh, Ahí hay algo que arraya un poco la ética, pero muestra cómo las redes sociales nos manipulan conscientemente, ¿eh? Sobre todo cómo funciona Facebook, cómo se maneja todo el tema de las redes sociales. Así que, Impactante. ¿lo vieron? No, pero uno a veces se da cuenta porque, pongamos, es como asusta un poco. Usted está al lado del celular y no sé, usted va diciendo así como, oh, quiere tal zapatilla de tal cosa, pero lo dijiste, hermano, y lo buscaste en el celular. Y después te aparece la publicidad de Facebook. O si tú buscas Sí. algo por internet, te aparece la publicidad de Facebook después. O la Bueno, publicidad de Instagram. tu susto, tu temor, ve el documental. Te va a dar toda la razón. Y Sí. es peor, la verdad. Ujú. Y es Sí. peor de lo que parece. Así que véanlo, es interesante. Ok, Ya. seguimos. Bueno, entonces, vamos a lo nuestro. ¿Qué es un experimento? Aquí hay elementos conceptuales fundamentales. Por lo general, hay dos características o dos elementos que tienen que aparecer en un experimento. Variables. Primero, aquí ya hablamos de variables o de factores. Y por lo tanto, lo más frecuente, lo más común es hablar de una variable dependiente y una variable independiente. Variable de respuesta, variables manipuladas. Podría también, tienen distintos nombres, pero este es el más común, el más frecuente. Y cada variable, ya lo vamos a ver después, en general deben presentar por lo menos dos niveles, ¿ah? Es decir, en el caso de la ausencia o la presencia de aquel factor que uno quiere estudiar. Ya lo veremos con ejemplos más específicos para que después les pueda quedar aún más claro. Según la Real Academia Española, el experimento, ¿cómo se define el experimento? Como una acción y efecto de experimentar. Por lo tanto, ahí es una idea bien de la RAE, bastante amplia, pero ya nos da una luz. Pero si seguimos viendo las definiciones de la RAE, nos dice experimentar, probar y examinar prácticamente la virtud y propiedades de algo. Notar, echar de ver en uno mismo una cosa, una impresión, un sentimiento. Dicho una cosa, recibir una modificación, cambio o mudanza. Y finalmente, en las ciencias fisioquímicas y naturales, hacer operaciones destinadas a descubrir, comprobar, demostrar determinados fenómenos o principios científicos. Por lo tanto, aquí, si volvemos a lo nuestro, a nuestra vida, ¿ustedes han experimentado entonces? ¿Han sido experimentadores? ¿Han estado en esta condición de experimentación? Considerando las definiciones que acabamos de ver y de leer. ¿Han experimentado? Yo creo que sí, y que uno está como en constante experimentación, por decirlo así, porque un ejemplo muy cotidiano. Yo creo que uno al cocinar, no sé, quiere hacer algo distinto y le agrega otro ingrediente, no sé, el arroz, por ejemplo. Uno ya está probando algo nuevo, pues entonces siempre se está como experimentando. Sí, efectivamente. Tu ejemplo es muy bueno. Una cosa es lo que está escrito en la receta y uno le queda la inquietud a algunos. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasaría si hago tal o cual cosa? O le agrego tal o cual ingrediente. ¿Qué pasaría si hago tal o cual cosa en el fondo? Yo creo que en las relaciones interpersonales también uno experimenta bastante, ¿ah? Sin a lo mejor tan clara conciencia de experimentar. ¿Para qué decir en el ámbito de distintos productos? Cuando uno come algo nuevo, eso es experimentar. Cuando uno consume algo diferente a lo que habitualmente hace, eso es experimentar. Cuando a veces ustedes pueden ir, no sé, en general las personas tenemos rutina en el fondo, por lo general, no sé, nos levantamos, nos vamos por las mismas calles, tomamos la misma micro, y a veces se nos ocurre irnos por otro camino, ¿no? Eso es experimentar.
Así de simple. Por lo tanto, va en el ADN, aparentemente, de las personas el experimentar. Y desde muy pequeño, ¿ah? El experimentar tiene que ver con descubrir. ¿Ah? Ustedes ya, no sé si leyeron a Piaget, eso es un clásico, Piaget, en términos de las etapas del desarrollo evolutivo, en el fondo. Claro, experimentar o el descubrir es fundamental en el desarrollo cognitivo de las personas, de los niños. Ese. Ventajas de un experimento. Respecto a los estudios que se hacen en contextos más naturales, en el fondo, mejor el control de las variables extrañas. Es un concepto importante. Las variables extrañas, delante hablamos de variables dependientes e independientes. Las variables extrañas o perturbadoras, también puedes encontrarlas en la literatura, son aquellas variables que pueden influir la relación que pueda o el efecto de una variable independiente sobre la variable dependiente. Ya yo en estos momentos voy a dejar sentado el concepto, ya después lo vamos a volver a ver. Por lo tanto, el control de variables extrañas es importante. Se supone que en el contexto de laboratorio, sobre todo, uno tiene mucho más claro o va a hilar mucho más el efecto. Yo puedo llegar a concluir que efectivamente la variable X fue la que generó el cambio en la variable Y. Y ahí tengo yo porque pude controlar la temperatura, por ejemplo, que puede ser una variable extraña, que puede influir en el rendimiento y en el desarrollo de algún experimento. Es decir, y por lo tanto yo estoy en un laboratorio donde el clima, la temperatura está controlada. Esa es una variable extraña, por lo tanto yo la controlo y ahí es donde tengo un poco más de control en el ámbito del laboratorio. Ahora, Eso no lo puede controlar en el campo. efectivamente. Ahí Efectivamente. tenemos la variable extraña. Extraña, sí, porque Que inclusive sería el clima. el clima o, por ejemplo, en el caso de, no tengo el detalle del experimento antes compartido y analizado, en el fondo, uno podría decir, bueno, ¿quiénes fueron los que escribieron las historias? ¿Cuál fue el perfil? O sea, los hombres que más llamaron a las confederadas a lo mejor tenían edades determinadas, por lo tanto, yo no controlé la edad, pues. A lo mejor el grupo de hombres que escribió contenidos determinados en esa historia o que llamó más a las mujeres que participaron eran, no sé, de tales edades, de un rango de edad entre, no sé, 20 y 25 años, por ejemplo. Yo no, es una variable importante en la teoría que Dutton y Yaron plantearon y no fue controlada, claramente. Es difícil, porque no se seleccionaron a priori los grupos, en el fondo. Eso también es algo importante. ¿Qué entiendes entonces por control de una variable? Es que asegurar, como señalaba recién, que existe una sola explicación para los resultados obtenidos. Es decir, los outcomes que yo obtengo, efectivamente tengo que tener yo la relativa seguridad de que el diseño que yo pensé y elaboré generó las consecuencias obtenidas. Asegurar que las declaraciones respecto a la causación, acuérdense que los diseños experimentales están a la base de la explicación, lo que hablábamos anteriormente, es decir, que A generó B, y tener la certeza. Y es más económico. Los libros utilizan incluyen esta ventaja. Es relativa, es muy relativo, porque no sé, un instrumento, una máquina de electroencefalografía tiene un alto costo, es muy, muy caro. Por lo tanto, claro, yo puedo hacer un diseño experimental, pero ahí los costos se me elevan a las nubes, en el fondo. Y no sé, las máquinas de resonancia electromagnética son carísimas, en el fondo. Entonces va a depender mucho de qué se entiende por económico, y cuál es el presupuesto. Algo y esto es un dato anexo, para investigar se necesita tiempo, que es importantísimo, pero también dinero. Sin dinero uno no puede hacer investigación, en el fondo, aquí y en cualquier lugar del mundo, en el fondo. Entonces, por lo tanto, es relativo el concepto. Yo no sé si necesariamente un laboratorio es más económico que hacerlo en un contexto natural. Pudiese serlo, dependiendo de los elementos que hay en juego en la explicación. Porque cuando yo en un experimento
Muchas veces también yo necesito un N, un tamaño muestral mucho más pequeño. Mucho más pequeño, por lo tanto, y en el caso de diseños que no son experimentales, entendidos hoy como estudios observacionales o cuasi experimentales, muchas veces necesito un tamaño muestral mucho más grande, o sea, 200 personas, y evaluar 200 personas es caro. Así que, pero bueno, seguimos. ¿Por qué se realizan los experimentos? Bueno, ya lo conversamos un poco, yo creo que es transversal, necesitamos una teoría y queremos demostrarla, queremos probarla. Como dicen algunos filósofos epistemólogos, en el fondo, queremos refutarla, que era lo que planteaba Feyerabend principalmente, la idea de la refutación de los postulados. Proporcionar una base de datos que explique comportamientos. Indudablemente, yo creo que los experimentos y todas las investigaciones van a crear datos, bases de datos que van a ser utilizadas también con los fines en función de la investigación asociada en el campo en el cual se desarrolla la experimentación. Y permite replicar los resultados o repetir los resultados previos. Algo que es una exigencia del diseño de investigación o de la investigación en general es que sea rigurosa. Y la rigurosidad se entiende como que yo sea lo más transparente posible respecto a cómo yo hice el experimento o cómo yo hice el estudio. Muchos experimentos están escritos, o sea, no es que muchos, la mayoría de los experimentos tienen que ser descritos en los artículos de revista de manera muy precisa, porque si un experimento de estas características se hizo en un laboratorio en Holanda, en Ámsterdam, y yo estoy en un laboratorio en Chile, yo quiero en el fondo hacer lo mismo y quiero ver si logro obtener los mismos resultados que ese tipo de investigación en ese laboratorio en Ámsterdam encontró. Por lo tanto, hay etapas que hay que cumplir en el diseño experimental. Aquí son 5 etapas en el fondo, desde la planificación, el análisis, la interpretación, el control y las conclusiones. Ahí podríamos hablar de discusión. Entonces, nosotros, y reitero lo que conversábamos en la última clase, tenemos que tener una pregunta de investigación. No hay pregunta, acuérdense, lo que planteaba Bachelard, no hay investigación si no hay una pregunta, y no hay problema si no hay una pregunta. Por lo tanto, a partir de la pregunta, yo delimito mi objeto de estudio. Tomo una teoría. Tengo que identificar cuáles van a ser mis variables, las variables que van a estar involucradas. Las variables respuestas se entienden como variables dependientes, pero aquí no solamente yo tengo que identificar mis variables dependientes, sino que también mis variables independientes. ¿Qué factores influyen en la variable respuesta? Y esos factores se conocen como variables independientes. Es decir, ejemplos. Yo estoy estudiando el rendimiento académico. Entonces, el rendimiento académico, y ahí hay distintas teorías. ¿Cuáles son los factores que influyen en el rendimiento académico de los universitarios? Y, por lo tanto, los rendimientos académicos se pueden medir, obviamente, a través de la nota, de la calificación. Esa es mi variable independiente. Entonces, yo considero las variables independientes o factores que influyen en mi variable respuesta, variable dependiente, como, no sé, la edad, el número de horas que yo dedico a estudiar, puede ser el nivel de estudio de los padres, y así voy sumando. Esto que yo les digo no es algo intuitivo, la teoría señala. Muchas veces yo cuando me meto en un tema a estudiarlo, porque me interesa, ahí hay mucha información y esa información es la que me entrega cuáles son las variables que yo puedo utilizar para ser estudiada. Profe, Sí, le escucho. identificación, que dice variable respuesta, esa es la dependiente. Y los Sí. factores que influyen en la variable de respuesta son las variables independientes. Así es, sí. Por lo tanto, ya empezando a tener un poco claro esta identificación de las variables, yo después paso a seleccionar los niveles de cada factor. Yo puedo, en el fondo, doy otro ejemplo. Por ejemplo, en términos de dosis de fármaco, estoy probando un nuevo tratamiento farmacológico.
Entonces, yo tengo diferentes dosis del fármaco respecto a una enfermedad, que es mi variable dependiente, es decir, por ejemplo, depresión. Y la depresión, bueno, la mido a través de un instrumento determinado y yo quiero ver cómo las dosis de ese fármaco que estoy probando afectan el estado o la sintomatología depresiva de ese paciente. Estoy dando un ejemplo, esto es mucho más complejo que eso, pero eso, ¿qué significa? Que yo, como planteamos en una diapositiva anterior, las variables tienen que tener por lo menos dos niveles. Es decir, en la variable dependiente, en este caso del ejemplo de depresión, es pacientes con o sin depresión, o en este caso depresiones, porque tienen, las depresiones, acuérdense que tienen distintos niveles. Tenemos un nivel leve, moderado y severo, por ejemplo. Ahí tenemos tres niveles en la variable dependiente. Y en la variable independiente, que es el fármaco, puede tener dos o tres niveles dependiendo de las dosis que yo quiero probar. Ahí es algo más técnico. Pero ¿me explico a qué se refiere con niveles de cada variable? Profe, ¿lo podía explicar de otra manera? Porque yo no le entendí. A ver, tenemos vuelvo al ejemplo del rendimiento académico. Yo tengo un buen rendimiento y un mal rendimiento. Ahí yo tengo dos niveles, ¿cierto? O puede, Son como las opciones que uno tiene ante lo que va a evaluar. efectivamente. Yo cuando voy a evaluar ansiedad, yo tengo distintos niveles de ansiedad. O sea, yo puedo partir de lo más base, dos niveles. Puedo tener ausencia de ansiedad o presencia de ansiedad. Esos serían dos niveles de mi variable. Y, por ejemplo, horas de estudio, ¿ya? Pero yo puedo tener niveles de horas de estudio. Es decir, yo puedo decir, ya, y que mi idea es conocer cómo influye el número de horas de estudio en el rendimiento académico. Entonces, yo tengo dos niveles de horas de estudio. Los que estudiaron 2 horas y los que estudiaron 8 horas. ¿Me explico? ¿Ahora se explica un poco más? Sí, ahora sí, totalmente. Ya, ¿Profe? perfecto. Dígame. Pero en el ejemplo de la depresión que dio antes, ¿Ya? ¿la dosis del medicamento sería una variable independiente o no? Sí, es variable independiente, porque es la que yo estoy manipulando. Eso es lo otro importante. Y en general, la variable de respuesta yo la mido como consecuencia. La que yo manipulo por lo general es la variable independiente, en la que el Porque investigador... usted no puede manipular qué grado de depresión tiene una persona. Por eso es No, dependiente. claro, yo no puedo... en este diseño no podría manipularla, en el fondo. Pero yo podría invertirlo. Yo puedo igual tener la depresión como una variable independiente y cómo la depresión influye, por ejemplo, en los niveles de felicidad. Entonces, yo tengo niveles de felicidad, feliz o no feliz. Entonces, yo comparo, por ejemplo, los niveles de depresión, los grupos de depresión, de acuerdo al nivel de depresión que tienen, cómo esto influyen en la satisfacción o la felicidad que ellos tienen. La puedo invertir. Aquí también es importante que las variables dependientes e independientes no son algo antojadizo, no es intuitivo, es la teoría lo que a mí me va a entregar la idea de qué variables dependientes o independientes voy a considerar en mi estudio. No es algo al azar. Después les voy a seguir dando ejemplos y ustedes a medida que vamos avanzando, vamos a ir incorporando otros elementos al respecto, pero hagan todas las preguntas, me interesa que les quede muy claro, pero porque estos son los conceptos fundamentales para que después ya cualquier diseño o estudio que ustedes lean, porque lo que yo pretendo también es que no solamente aprendan a hacer experimentos, que les va a pasar con Sebastián, después van a poder diseñar algunos experimentos. A mí lo que me interesa también es que cuando lean
artículos científicos, ya sepan de qué se trata. Ustedes identifiquen de inmediato cuáles son las variables involucradas, si es un diseño experimental, si no es un diseño experimental, cómo esto se llevó a cabo. Eso también para mí es importantísimo, dentro de lo que me gustaría que les quedara como aprendizaje. Siguiendo, entonces tenemos las variables, tenemos los niveles bajo los cuales yo voy a estudiar y, bueno, obviamente ahora hay que planificar y organizar el experimento, que eso es algo que uno lo lee como algo muy obvio, pero no es menor, sobre todo cuando hablamos de un experimento controlado en un laboratorio. Yo necesito nuevamente citar a las personas, tener un equipo de investigación, saber cuánto voy a demorar, cuántas personas necesito en el laboratorio, cuántas personas tengo que citar, cada cuánto tiempo tengo que citarla, no sé, desde los horarios, desde la disponibilidad que tienen las personas. Planificar también implica cómo los voy a trasladar. Hay estudios, proyectos de investigación donde dicen, bueno, voy a evaluar a personas de tales lugares, ya. ¿Y qué implica eso? Tengo que coordinarme con ellos, tengo que invitarlos, ellos tienen que aceptar y después tengo que traerlos a veces, porque estas personas viven muy lejos, porque tienen dificultades, pero como a mí me interesa, yo tengo que ir a buscarlo. Entonces, toda esa logística también es parte de los experimentos, de las investigaciones en el fondo. Y finalmente la ejecución, una vez que lo tengo planeado, con detalles, todos los elementos que están a la base. Yo recuerdo, por ejemplo, estando haciendo mi doctorado, participé de un estudio que estaban llevando a cabo sobre salud mental en la ciudad donde me encontraba. Y dentro de ese estudio, además que era un protocolo donde tenía que hacer una serie de preguntas y cuestionarios, yo tenía que tomar muestras de saliva porque había un análisis del ADN de las personas. Entonces, todo eso que yo les describo estaba previamente planificado. A mí cuando me invitaron a participar como evaluador, me dijeron, mira, este es un estudio que se trata de esto otro, usted tiene que hacer esto, porque también en ese sentido tienen que capacitar a los evaluadores, que eso es algo importante dentro de los diseños, o lo de los participantes en general, y después indicarte de qué se trata y cómo hacerlo. Por ejemplo, en este caso que quería contarle, a mí me dan un tubo de ensayo donde la persona tenía que entregar una muestra de salida. Pero, imagínense lo que les voy a relatar. Y entonces también me decían, oye, pero si hay personas que no pueden salivar, porque hay personas, no sé si les ha pasado cuando de repente alguien, no sé, le piden una muestra de salida y justo, no sé qué pasa, que uno se pone más ansioso, lo que ocurre, uno no puede salivar. Y ahí ellos me decían, bueno, si no pueden, tomen. Y tenía que yo andar con un poco de azúcar, con sobrecitos de azúcar, porque ustedes saben que el azúcar permite o facilita la secreción de saliva. Estos elementos que son un poco casi anecdóticos, son súper importantes, son parte del diseño del estudio en este caso, no necesariamente del experimento. Y, bueno, dígame. Cuando habla de factores, ¿se refiere a las variables? Sí. Ahí, gracias. Son variables, sí. Factores, variables, constructos también. Los pueden encontrar en la literatura. Profe, Dígame. en la parte, en el segundo y tercer, como enunciado que tiene la planificación, cuando dice BS o B, variable. Tiene? Disculpe, variables. Las dos son variables. Respuestas. Sí, la B es de variable. Sí. Ya, gracias. Ok. Bueno, aquí es algo que ustedes ya deben saber. O sea, aquí no nos adelantamos, aquí adelantamos la cinta, porque ya hicimos todo esto, pero dentro del diseño de una investigación y de un diseño experimental, si todo lo anterior lo hice bien, resultó, se coordinó, funcionó como yo esperaba, como el equipo esperaba, después, ¿qué hago? Porque en el fondo, dentro de esto, aquí no nos vamos a detener tanto, pero todos los resultados, las bases de datos, lo que se construya como elemento, como información, tienen que ser analizados, tienen que ser interpretados. Y en el caso de la investigación, yo creo que tanto experimental como no experimental, usamos lo que es el lenguaje, uno de los lenguajes más importantes de las matemáticas, que es la estadística.
Y ustedes ya esto lo aprendieron, ¿cierto? O por lo menos lo vieron, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva, lo típico, la moda, la media, la mediana, la desviación estándar, todos son indicadores, las medidas de tendencia central en el fondo son súper importantes en el fondo, los análisis y en la descripción de las muestras, por ejemplo. Y en la estadística inferencial, que son análisis multivariados, por ejemplo, no sé, las regresiones múltiples, los chi cuadrados, los ANOVA, las t-de-Student, todo eso son recursos estadísticos, técnicas estadísticas que nos van a permitir entender, interpretar los resultados que yo puedo obtener. Ustedes ya pasaron por esto, ¿cierto? Por estadística. Lo hicimos con el profe Millado, me acuerdo que tuvimos que hacer una test student, pero de la Ya. nueva no me acuerdo, como que lo pasamos en materia, ¿no? Ya. Bueno, la No diferencia ejercicio. entre una y otra, yo la otra, no sé si se los comenté, pero si no se los repito. Yo creo que algo que yo trato de enfatizar a los estudiantes es que no le tengan a priori un cierto resquemor o rechazo a la estadística. Yo creo que a veces, yo creo que se han cometido un poco de errores en la forma en que uno enseña la estadística, porque uno los mete con números, con cálculo y todo eso, que son importantes sin duda alguna. Hay muchas fórmulas, pero lo que nosotros los psicólogos por lo menos tenemos que tener claro es, en el fondo, cuándo, cómo se aplican las técnicas estadísticas. Es decir, en el ejemplo respecto a la opinión que me acabas de dar tú, claro, la t-de-Student es para comparar dos grupos. La NOVA es cuando yo quiero comparar 3 o más grupos. Ujú. Entonces, se dan cuenta que eso es un elemento importantísimo. No me pregunten cómo se calcula, no me pregunten qué variables con qué variables funciona. Yo conceptualmente sé que esta técnica me sirve para cuando yo tengo tal cantidad de grupos y esta otra para otro número de grupos. ¿Se dan cuenta? Eso también es importante. Ojalá que en el futuro puedan reencantarse con la estadística. Es importante en el ámbito de la investigación. Bueno, obviamente las conclusiones de las discusiones tienen que ir a la base de cualquier estudio, experimental o no experimental. Por lo tanto, aquí quiero compartir con ustedes, antes de hacer la pausa, ¿cierto? ¿O no? No, ¿a qué hora nos toca pausa? Todavía no. Con un cuarto nos toca, ¿cierto? Voy a compartir con ustedes un video. Hablamos en psicología y en psicología experimental de conceptos, de postulados que son clásicos en el fondo. Y como ustedes ya tienen que haber conocido, leído y estudiado, Skinner es un clásico en la psicología. Por lo tanto, les voy a mostrar un poco un video donde el foco, dado lo que estamos estudiando, es cómo se pensó y se elaboró el diseño experimental. ¿Ya? A ver si logro mostrarlo. ¿Lo pueden ver? No, profe, aún sale su diapo de fondo. Ah, esperen. Entonces voy a tener que... Tiene que compartir en el Teams que diga como video, no solo una pantalla. Video. Configuración, nota, aplicar, subtítulo, teclado. Desactivar video entrante. No. Pero tendría que compartir a lo mejor saco la diapo y comparto el video. ¿Puede ser esa opción? Ajá. Sí, también puede ser factible. Eh, ahora vería. ¿Qué otra manera puedo lograr esto? Bueno. Pero ahí parece que está cargando. ¿Ahí lo ven? No, no se ve. Ah,
Se ve como que va a abrir el video, pero el video no abre. Profe, Oh, pero cuando usted puso compartir pantalla, ¿qué pestañita abrió? Porque a veces en el Teams aparecen hartas pantallas que uno dice compartir una pestaña, otras dicen compartir video con audio y toda la cosa. ahora, por ejemplo, ahora voy a compartir. Ya. Y ahí voy Dice a mi incluir escrito, sonido del equipo. incluir sonido del equipo, sí. Actívelo y pinche la ventana donde tiene abierto el video. Ábralo antes de compartir la pantalla y vea si le aparece esa ventana abajo. Ahí está abriendo. ¿Ahí lo ven? No, porque está compartiendo solo esa pestaña. Trate de abrir antes de compartir la pestaña. Ábralo en su computadora antes de compartir a nosotros para que a ver si ahí podemos verlo. Ah, perfecto, ya. Voy a, de nuevo acá, detener presentación. Ahí lo estoy abriendo. Todavía vemos lo que está haciendo. ¿Ustedes están viendo mi escritorio? Sí, aparece John Watson, condicionamiento Ah, operante. perfecto. Pero ¿y este video ahora que lo amplío? No, no se ve nada, profe. ¿Pero estará en YouTube? Sí, ahora yo se los puedo enviar en todo caso. Y lo vemos de una pasada. Antes de Sí, seguir se puede hacer. Podría mandarnos el link por el chat de Teams y nosotros entrar ahí y yo dar unos minutos puedo... para verlo. Ah, excelente. Sí. Pero a lo mejor te lo puedo enviar a ti y te puedo ceder control para ver si tú puedes mostrarlo. Ya, a ver. O mande el link y a ver si yo puedo compartir la pantalla de YouTube. Vaya, pues. Yo creo que voy a tener que copiar el video y enviarlo en el chat. Ya. Lo tengo descargado, entonces... mm. ¿Cuál es tu correo? ¿O se lo puedo enviar al correo delegado? Al de delegado, sí, yo soy delegada. Perfecto, te lo envío y cargo el video. Ujú. Me pidió la tecnología. Ajá, ajá. Enviar. Profe, disculpe, es que Sí, justo le iba a hacer una pregunta sobre las grabaciones de las clases que están pasadas. Usted no las ha subido todavía al sistema, al UCM virtual. perfecto, yo la subo. La subo Lo que pasa hoy es que día sin falta. lo que pasa es que si usted no las puede subir, creo que puede hablar con la profesora Mariela para que le dé indicaciones para hablar con comunicaciones, que Y son ellos quienes la se están suben. encargando. Sí, ellos se están encargando, le están asistiendo a otros profesores ya encargarse de eso también. Ningún problema. Yo me comunico con ella. Vale. Ya. Parece que puedo hacerlo. Eh, Profe, ¿me escucha? escucho. Sí. Ay, es que a veces no se escucha cuando hablo. Lo otro es que si tiene el video descargado, antes que se va a demorar mucho menos si sube el video al Office que le ofrece la universidad por el correo institucional y que Ahí le comparta el... envié el link por el chat. A ver si podemos lograr verlo. Si alguien No, no me puede. refiero a ese video, me refiero a los de las clases. Sí, no se preocupen. Yo me encargo de resolverlo, porque le puedo pedir también a la periodista de la facultad, que tengo entendido que ella también nos puede ayudar.
Así que tiene solución. Ahí está el link compartido, ¿ah? Por si acaso. ¿Se lo pueden ver? Pero no sé por qué no hay acceso al chat. ¿Ah? No hay acceso al chat del curso. Aquí. Solo a mí me aparecen los participantes y levantar la mano. Así eso aparece. Como somos invitados. Ahí les envié al correo de los delegados el link, mientras trato de ver esto acá. Ujú. Ujú. ¿Les llegó? Porque, claro, yo tengo el control, aplicar efectos, Aquí. activar subtítulos. Ya. Voy a compartirlo al WhatsApp de los compañeros. A ver, déjeme. A ver si se puede, y puedes intentar ver si podemos Yo voy a ver. compartir. Perfecto. Deje de compartir usted. A ver si puedo. Ya. Ahí dejé de compartir. Todavía no. Todavía me parece. Ahí sí. Espera. ¿Ven eso? Sí, ahora lo vemos. Leti, se ve. ¿Puedes retrocederlo, please? Sí, pero ¿escuchan? Bajo. Ya voy a subirlo un poco. ¿Lo puedes agrandar, Leti, porfa? Al tiro. Ahí sí. Ahí sí. Está como pegado. Pero no se escucha. No se Perdimos escucha. la U. No, Deme no un se segundo. escucha. Deje ver si apreté. Deme un segundo. Sí, porque antes se escuchaba. Ya, ahora estoy compartiendo de nuevo. Veamos. Veremos. Otra figura esencial en el estudio del aprendizaje, psicólogo de Harvard, B.F. Skinner. Skinner partió de las ideas de Pavlov sobre el control experimental y el condicionamiento, del énfasis de Thorndike en la importancia de las consecuencias del entorno y del enfoque de Watson sobre el comportamiento observable. La psicología es la ciencia del comportamiento humano, apoyada en la ciencia del comportamiento de otros seres. Sin embargo, el comportamiento humano se distingue debido a un cambio particular en su evolución que permitió el nacimiento de los lenguajes como una cultura especial. Y, desde luego, incluimos en el estudio del comportamiento lo que la gente dice sobre sus procesos mentales, sus intenciones, etc. Para muchos psicólogos, el comportamiento se explica como un efecto de procesos internos, ya sean mentales o neurológicos. Entienden el comportamiento como la manifestación externa de lo que está ocurriendo en el interior. Sin embargo, Skinner no está de acuerdo. Sus investigaciones definen el comportamiento en términos de su relación con las variables del entorno que le preceden y que le siguen. Este postulado puede definirse como el ABC de la psicología: A de antecedente, B de behavior, comportamiento en inglés, y C de consecuencias. El comportamiento es algo que ocurre, en primer lugar, porque es parte del fundamento genético del individuo, o bien porque ha sido reforzado por otras vías. Cuando ocurre en estas situaciones y va seguido de una consecuencia, es más probable que ocurra de nuevo. Pero si además, en ese momento, está presente un estímulo, entonces ese estímulo es el que controla las probabilidades.
El comportamiento ocurre en situaciones similares a aquellas en las que ha sido reforzado. En definitiva, los tres términos son muy importantes. Si queremos que un organismo haga algo, hemos de crear una vez más el tipo de situación en la que el comportamiento ha sido reforzado. A principios de los 40, Skinner comenzó a experimentar sobre una respuesta sencilla de un animal simple. Una paloma picoteando un disco al que le seguía un reforzador. Una bolita de comida o algo de agua. Un reforzador es algo que incrementa la frecuencia de respuestas. La paloma se desenvolvía en un espacio sencillo, con un entorno muy controlado, al que ahora denominamos la caja de Skinner. Esta paloma hambrienta se mueve más o menos al azar. Algunas veces gira su cabeza hacia la izquierda. Cuando lo hace, reforzamos ese movimiento, permitiéndole el acceso a un plato de grano. Una vez hemos reforzado a la paloma para que realice un leve giro hacia la izquierda, podemos esperar reforzarla a que la gire un poco más lejos. En diferentes etapas progresivas podemos llegar a un punto en el que la paloma dé un giro completo. La paloma ha aprendido a dar esta respuesta porque ha sido reforzada en etapas sucesivas hacia el patrón final. A la larga, Skinner creó una cadena de montaje psicológica, en la que los datos de comportamiento eran el producto final. Utilizando mecanismos automáticos, podía presentar estímulos, grabar respuestas y organizar programas de reforzamiento sin la necesidad de la presencia de un investigador. De esta forma, se pueden reunir una enorme cantidad de datos. Más importante todavía, la frecuencia con la cual la paloma picoteaba. Podía medirse con precisión, y esta tasa de respuesta variaba directamente con las consecuencias del reforzamiento. Esta tasa podía ser controlada reorganizando el momento y la frecuencia de las consecuencias del refuerzo. En otras palabras, la conducta de la paloma podía cambiarse modificando las consecuencias. La versión de Skinner del condicionamiento instrumental se denomina condicionamiento operante. Un buen comportamiento operante es el que opera sobre el entorno y produce consecuencias. El condicionamiento operante es el cambio que tiene lugar cuando esas consecuencias tienen un efecto particular. A este efecto se le denomina fortalecimiento o reforzamiento. Es decir, lo que el sujeto acaba de realizar tiene ahora más probabilidades de repetirse debido a que le han seguido consecuencias reforzantes. Estudiamos el condicionamiento operante organizando las consecuencias, no únicamente para modelar una forma particular de conducta durante un largo periodo de tiempo, sino también para cambiarla ligeramente. Utilizando técnicas de condicionamiento operante, se ha conseguido entrenar palomas para picar correctamente una suma de números y ejecutar todo tipo de proezas. El condicionamiento operante es un aspecto importante del comportamiento aprendido, pero desde el punto de vista de Skinner, de la psicología, todo comportamiento aprendido puede reducirse a las relaciones entre el comportamiento, sus antecedentes y sus consecuencias. Skinner opina que cualquier comportamiento seguido de una consecuencia cambiará en su tasa de ocurrencia en relación directa con los cambios en dicha consecuencia. Esto es cierto para las palomas. Y también es cierto para los seres humanos. De acuerdo con Skinner, la búsqueda de agentes internos para explicar el comportamiento es innecesario. Si usted quiere ver gente accionando palancas en un programa de razón variable, basta con ir a Las Vegas o Atlantic City. Encontrará cientos de personas haciéndolo, porque se les está pagando según un programa de razón variable. No es necesario que nos preguntemos si funciona con la gente. Realmente funciona. Aunque las ideas de Skinner sobre psicología son controvertidas, esto no significa que sus principios de condicionamiento operante sean limitados. Nada más lejos de ello.
De hecho, su aplicación se ha extendido más allá de los laboratorios de investigación donde fueron descubiertos. Hay muchas aplicaciones prácticas de la teoría del aprendizaje en la vida cotidiana. Ok, muchas gracias. Ahí ya todos tienen, bueno, si quieren volver a verlo, tienen el link ya para todos compartido. ¿Qué les pareció? ¿Alguna opinión? Esto es un clásico en términos de, no solamente en términos teóricos, sino que de laboratorio. Ustedes ven que el investigador, en este caso Skinner, en el fondo parte de una teoría, parte de un postulado teórico, que es muy interesante, que eso se podrá discutir en otros cursos, pero en el fondo él crea un diseño experimental, en este caso con animales, para poder demostrar en el fondo sus constructos teóricos desde el condicionamiento operante. Y a partir de eso, de su diseño, que ustedes ven que la caja de Skinner es el ejemplo del diseño de un experimento, se postulan cuál es mi variable independiente y cuál es mi variable dependiente. Es decir, la frecuencia del refuerzo, la cantidad del refuerzo respecto a la conducta que yo quiero en el fondo aumentar o disminuir, que son los elementos fundamentales de la teoría. Ahora, después, conforme a lo que hablábamos, se extrapola en el fondo en términos de esta teoría, en el fondo, o estos conceptos al comportamiento humano, que es la aplicación en el fondo, que es lo que dejaban ellos el ejemplificado respecto a las máquinas de juego. Y en el caso también de las redes sociales, el tema de los utilizan el reforzamiento de intervalos variables en las redes sociales. Es decir, cuando ustedes le envían link, o sea, cuando el me gusta, por ejemplo, cuando uno envía una foto y yo recibo hartos me gusta, eso significa que voy a tender a continuar con el envío de ese tipo de fotos, seguiré hablando o manteniendo comunicación con esa persona. ¿Le parece? ¿Algún comentario? ¿Me escuchan? ¿Aló? Es interesante cómo Sí, profesor. cómo podía domesticar los animalitos, las palomas, lo que llegaban a hacer, y que también se podía ver en el comportamiento humano. No, increíble. Y se dan cuenta a través de un diseño experimental controlado, en este caso con animales, bastante básico, que después se lleva a cabo en otra instancia. Bueno, hay muchos ejemplos, uno los ve, bueno, los circos, por ejemplo, son un ejemplo claro de su aplicación hasta el día de hoy. Así que, pero la lógica nuevamente es la idea del diseño experimental y cómo este contribuye, cómo esto se planifica. Ustedes se dieron cuenta y mostraban una cantidad de computadoras que generaban una cantidad de datos a partir de los cuales se procesaban conforme a la información que el mismo experimento les iba entregando para que después finalmente se aprobara o no se aprobara la hipótesis que tenía presente. Pero ahí siempre en el experimento está el manejo de una variable que es, ¿cómo fue que, bueno, como nos enseñó al comienzo de la clase? De la variable independiente. Exacto, la variable Así independiente. Ajá. Y la otra variable que era la variable dependiente o variable respuesta. Sí. La variable independiente es la que yo manipulo. En este caso, el ejemplo del laboratorio del Skinner es la cantidad de refuerzo y el tiempo del refuerzo. Es la variable independiente que yo manipulo. Y la dependiente es la cajita. Y la dependiente es la acción, el comportamiento que yo quiero en el fondo reforzar o que quiero que aumente. ¿Te acuerdas cuando él mostraba este clic y la paloma giraba? O cuando en el fondo quiero que suba la escalera o que en el fondo lleve a cabo alguna acción en particular. En función de eso está el refuerzo. Lo que ellos estudiaban y decían, bueno, con determinada cantidad de refuerzo, yo no sé, el maíz, yo le doy maíz cada vez que
la paloma picoteaba una palanca, esa palanca implicaba que podía recibir alimento y a partir de eso la paloma comenzaba a aprender y decía, bueno, yo picoteo la palanca y giraba y veía que había un refuerzo, que en este caso era el alimento, y así fue aprendiendo en el fondo la relación con la acción que era presionar la palanca o la tecla del pianito o cualquier otra cosa en el fondo. Por ejemplo, esto... ¿Perdón? Me perdí con la explicación. A ver, O sea, pregúntame de nuevo. confundo una con la otra. ¿Perdón? Confundo las variables la una con la otra. Ah, mira, yo cuando quiero estudiar una variable, yo generalmente mi pregunta es, ¿qué pasaría si la variable X la modifico, la manipulo, no sé, y cómo ésta influye en el comportamiento o en la variable Y? Vuelvo al ejemplo, a lo mejor aquí, para más allá del tema de Skinner, vuelvo al tema de, yo quiero saber, quiero probar si un tratamiento farmacológico ayuda a mejorar la depresión en los pacientes. Por lo tanto, el nuevo fármaco, yo voy a ver, bueno, y qué tipo de dosis funciona mejor con las personas. Entonces yo tengo, por un lado, el fármaco, mi variable independiente, que es el fármaco, tengo dosis de 10 miligramos y otra dosis de 50 miligramos. Entonces yo le doy, en el fondo, a los pacientes dosis de 10 miligramos, y veo y yo evalúo la depresión y veo si en el inicio, por ejemplo, si las personas tenían una depresión moderada, yo les di 10 miligramos. Ah, mira, ¿y qué pasó después de una semana, qué pasó con el nivel de depresión? ¿Se mantuvo o disminuyeron? No sé. Pero es lo que yo quiero estudiar. Lo que yo quiero estudiar, en estricto rigor, es lo que yo quiero manipular para ver qué efecto tiene sobre es mi variable independiente. Vuelvo al ejemplo de la pregunta sería, ¿influye la exposición a escenas de violencia la aparición de conductas agresivas en los niños? En esa pregunta yo tengo mi variable dependiente e independiente. ¿Aló? Gracias, profesor. Profe, ¿Me explico? Miren, les voy a dar aquí algunos ejemplos. Me voy a adelantar para darles otros ejemplos. Ajá. A ver, aquí yo creo que, miren, denme unos minutos más antes de la pausa para poder aclarar bien las dudas que puedan tener respecto a esta distinción. Volvemos a hablar de variables. Yo creo que aquí no quiero complicarlos, pero dentro de las variables también, las variables tienen distintas características. Ustedes lo han escuchado hablar de variables categóricas y variables numéricas, como la gran clasificación de las variables, ¿cierto? Sí. Nosotros las variables categóricas tenemos las variables nominales, las ordinales. Es decir, cuando nosotros hablamos de género, masculino, femenino, estado civil, estamos hablando de variables que nominan, que no hay un orden, pero sí le dan una característica al grupo. Es decir, yo tengo un grupo de personas que voy a estudiar y por lo tanto voy a trabajar con hombres y mujeres, solteros, casados, que conviven, divorciados o viudos. Eso es una variable que yo voy a estudiar porque me interesa en el fondo. Ahora, las ordinales, como bien dice el término, ordenan los atributos, es decir, leve, moderado, severo. Como hablamos en el caso nuestro, es muy pertinente eso, sobre todo cuando hablamos de trastornos psiquiátricos, o en el tema de, no sé, de las clasificaciones de nivel educacional, por ejemplo. Eso nos interesa. Entonces me da un orden. Ahora, las variables numéricas
tenemos variables continuas y variables discretas. Aquí yo no los quiero, me gustaría que se quedaran principalmente con la explicación de abajo. Las variables continuas, en el fondo, son números enteros o fracciones, es decir, siempre existe un número intermedio entre dos valores. Yo ahí puedo tener 1,5, 1,005, se dan cuenta, entre el 1 y el 2 hay muchos valores y esos valores se denominan, los considero, los incluyo. Cuando trabajo con toda esa línea de números, lo entiendo como variables numéricas continuas. Y cuando solo uso números enteros, hablo de variables discretas. Solamente les doy el contexto y ahí están los ejemplos, ustedes pueden revisar, ¿vale? Ahora, como lo que estábamos hablando recién, las variables independientes, son aquellas que son manipuladas por el experimentador. ¿Las variables discretas? Las variables discretas son las variables que consideran todos los números que hay entre los números enteros. Perdón, las variables discretas, disculpa, las variables discretas son las variables que utilizan solo números enteros. Y las variables continuas son las que utilizan todo el rango de números que hay en una secuencia. Ya. ¿Vale? Ya. Ahora, la elección de las variables depende mucho en el fondo nuevamente, del estudio, de lo que yo quiero estudiar. No es a priori, yo decido en el fondo. Cuando yo evalúo depresión, tengo puntaje entero en el fondo, son escalas Likert, entonces yo respondo de 1 a 5, por ejemplo. Esos son variables numéricas, los puntajes son variables numéricas discretas, por lo general en los instrumentos que evalúan distintos trastornos psicopatológicos. Ahora, variables independientes, como hemos señalado y recuerdo, son aquellas que son manipuladas por el experimentador. Ahora, ¿por qué son seleccionadas por el investigador? Va a depender. Yo puedo considerarlas como causa o efecto, dependiendo de cuál es la idea del investigador. Y las variables dependientes es la respuesta a la manipulación que el experimentador hace del ambiente. En el caso del video que recién estábamos viendo, el actuar o el comportamiento de que la paloma picotee en el fondo la palanca tenía que ver, que esa es mi variable dependiente, pasaba por el refuerzo, que es mi variable independiente, es decir, la cantidad de alimento que podía recibir la paloma y el tiempo que transcurría para recibir ese refuerzo. Ejemplos, en el fondo, un criterio para la elección de una variable dependiente es relativamente la estabilidad. Aquí después les voy a retomar el tema del efecto piso y el efecto techo. Pero quiero seguir con el tema que quede muy claro para todos ustedes. Dígame. Una duda. Dígame. La variable dependiente viene después del independiente, que me perdió, porque dijo que la variable independiente la manipulada por el experimentador. Sí, yo la manipulo para ver cuál es el efecto de mi variable dependiente. Yo manipulo en el fondo el refuerzo. En este caso, que yo le entrego a la paloma, la cantidad de refuerzo para ver si esa paloma emite una conducta determinada. Yo manipulo las dosis de fármaco para ver si tiene un efecto en la mejora de la enfermedad de la persona. Ya. Entonces, mi variable independiente es la que yo manipulo. Yo quiero estudiar, en el fondo, el efecto de esa variable independiente sobre mi variable dependiente, que puede ser, insisto, el rendimiento escolar, por ejemplo. Mi variable independiente, yo quiero ver si el número de horas de estudio influye en el rendimiento escolar, en el rendimiento universitario. Entonces, que estudien 1 hora semanal, ¿tendrá diferencia si estudian 3 horas semanales? 3 horas diarias, perdón. Esa es mi variable independiente. Entonces, el número de horas de estudio, mi variable independiente. Mi variable dependiente es la nota, el rendimiento académico que obtiene esa persona. Hagan todas las preguntas que quieran. A mí me interesa que les quede súper claro. No hay ningún problema. ¿Les queda claro? Más o menos. Es que la variable dependiente, usted dijo antes, que pongamos, uno no puede controlar la depresión que tiene una persona, ¿cierto?
Pero lo puedo No, en el ejemplo manipularlo. más fácil, en el ejemplo más clásico, no. Yo no manipulo la depresión. Por ejemplo, yo quiero nuevamente, aquí no se olviden que va a depender mucho de mi objeto de mi Ujú. estudio, de mi objeto de estudio. Lo que yo quiero comprobar, por ejemplo, en mi objeto, en mi idea de investigación, es cómo influye la terapia cognitivo-conductual, las terapias psicológicas en la recuperación de la depresión de las personas. Por lo tanto, la terapia cognitivo-conductual o la terapia sistémica influyen contribuyen a mejorar la salud mental de las personas. Mi variable independiente, en este caso, lo que yo quiero estudiar es el efecto que tienen las terapias psicológicas sobre la recuperación de la enfermedad mental que tiene la persona. Ujú. Ya, profe. ¿Le queda claro? ¿O más claro? Sí, profe. Ya, Sí, perfecto. profe. No se preocupe. Perfecto. Entonces, quiero continuar porque para llegar a un ejemplo más, es las variables control, que ya lo vamos a ver. Por ejemplo, se necesitan personas para memorizar palabras con 3 letras y es necesario controlar algunas variables. ¿Cuáles podrían ser? Y aquí nuevamente volvemos. Nosotros aquí se incorpora una nueva variable que después vamos a ver, pero lo que me interesa a mí es que nuevamente tenemos una variable independiente, que es la manipulada, y la variable dependiente, que es la variable observada. Después vamos a tener variables controles, que se mantienen constantes, pero ya les voy a explicar de qué se trata. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, la General Motors quiere saber, ¿se me fue la pantalla? No, profe, sí se ve. ¿Se ve? Ah, Se ve. perfecto. A mí se me fue. Ya. Ahora Por se ejemplo, fue. la General Motors quiere saber cuál debe ser la Ahora se intensidad. fue. ¿Ahora Pero se yo fue? no puedo verla. No se puede ver ahora. Sí. Ah, disculpen, aquí vamos de nuevo. ¿Ahora sí? Sí, profe. Ups. A ver estos nuevos ejemplos. Entonces, vamos rapidito. Entonces, la General Motors quiere saber cuál debe ser la intensidad de las luces de frenos para reducir el tiempo de reacción del chofer del automóvil que viene detrás. Entonces, aquí, ¿cuál sería mi variable dependiente? ¿Cuál sería mi variable independiente? Láncense a lo que ustedes hayan identificado. Nuevamente, la General Motors, la empresa de fabricantes de automóviles, quiere saber cuál debe ser la intensidad de las luces de frenos para reducir el tiempo de reacción del chofer para frenar, por ejemplo, del automóvil que viene detrás. ¿Cuál es mi variable dependiente o independiente? ¿La intensidad sería independiente? La intensidad de las luces es mi independiente. Así es. Eso es lo que yo estoy estudiando. ¿Sería el tiempo de reacción o no? La dependiente es mi tiempo de reacción. ¿Cuánto se demora en frenar la persona que viene detrás mío? Entonces, lo que la General Motors quiere saber es cuál es el nivel de luminosidad de las luces de freno, las rojas, para que la persona que viene atrás alcance a frenar antes que me choque, cuando yo freno repentinamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, mi variable independiente, ustedes tienen toda la razón, la intensidad son las luces de freno. Y mi variable dependiente es cuánto me demoro yo en frenar. Pasamos al otro ejemplo. Una paloma, esto es skinneriano, lo que acabamos de ver, una paloma está entrenada para picotear una llave si una luz verde se ilumina, pero no si se enciende la luz roja. Los picotazos correctos son recompensados con granos. Por lo tanto, mi variable dependiente e independiente. Misma pregunta. ¿La dependiente sería el picoteo? Independiente la paloma. ¿La variable independiente? O sea, la luz. Sí. Y la
La dependiente sería la paloma. En este caso, mi dependiente, mi variable dependiente es el picoteo en el fondo. Es decir, porque lo que yo quiero, mi estímulo en este caso tiene que ver con lo que ustedes señalan es el tema de las luces en el fondo. Yo con la luz verde picoteo, recibo, y con la luz roja no picoteo. Entonces Esa esa es mi sería variable dependiente. la independiente sería las luces. Así es. Es decir, a ver, acuérdense, aquí los granos, la recompensa y mi acción. Acuérdense lo que acabamos de ver con Skinner, para que no se enreden. Nuevamente, una paloma está entrenada para picotear una llave, sí. Una luz verde se ilumina, pero no si se enciende la luz verde. Los picotazos correctos son recompensados con grano. Entonces, ahí lo que ustedes señalan es lo correcto. ¿Les queda claro? Sí, profe. Ya. Vamos a los últimos dos ejemplos para que les quede más claro aún. Un terapeuta trata de mejorar la autoestima de un paciente. ¿Qué es la autoestima? Como variable, entiendo yo, mi pregunta. ¿Qué sería la autoestima? La variable dependiente, po. Perfecto. Porque Cada es vez lo que que el quiero paciente dice algo positivo de sí mismo, el terapeuta lo premia sonriendo y siendo muy atento con él. Eso es mi variable independiente, es lo que yo controlo. Lo que yo controlo. Y mi variable Los halagos. los halagos, efectivamente, el estímulo, el premio. Ese es mi variable independiente. Y mi variable El premio que dependiente, le doy. en este caso, claro, el refuerzo positivo, es la sonrisa del terapeuta. Ya. Y mi variable dependiente es la autoestima. Es decir, cómo el refuerzo positivo del terapeuta ayuda a mejorar la autoestima de su paciente. Ujú. Y finalmente, el último ejemplo, antes de nuestro... Ay, ¿qué pasó? ¿De nuevo se salió? No. No, profe. Un psicólogo social hace un experimento para descubrir si los hombres o mujeres declaran mayor incomodidad al estar en un ascensor con mucha gente. ¿Qué dicen? Ay, no puedo mover esto. Las personas son la variable independiente por la cantidad de personas y la dependiente es si la persona se va a sentir incómoda o no. Así es. Así es. Por lo tanto, ya va quedando más claro esta noción de variables dependientes e independientes, ¿cierto? Ujú. Vamos a seguir conversando, ¿ah? Así que no se preocupen. Si surgen de nuevo dudas, les voy a mostrar más ejemplos donde tiene que quedar mucho más claro este concepto. Y además vamos a incorporar otros conceptos que son variables control al respecto, pero ahí los vamos a ir explicando. ¿Les parece? Ya, Así que vamos a hacer una pausa y nos volvemos, ¿les parece como la 10:30? ¿Está bien? sí, profe. Está bien. Vale, para que se tomen un café y después volvamos con nuevos bríos. Nos vemos entonces. Ya, profe.